Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Sin Maquillaje número 143. Sin Maquillaje 143 a través de las redes sociales del alcalde Daniel Jadue en Facebook y en YouTube. En Instagram no estamos en Facebook y en YouTube. Hoy día trabajando con la Paula, que vino con su hija, la Paula Salas. Hola, Chicoca. Estoy saludando a la hija de la Paula. Ignacio Gaete también. Ese caballero que lo conoce, Daniel Jadue, también está parado ahí. Es como el guardia personal del alcalde Daniel Jadue. Este es un programa para hacer crítica, ¿no es cierto? Este es un programa con profundidad. Y para eso está el alcalde Daniel Jadue, que me va a responder en primer lugar lo que leí el otro día de Humberto Maturana. Dijo, los seres humanos tenemos una multidimensionalidad. ¿Tú qué multidimensionalidad, cuáles reconoces en ti, Daniel Jadue? Muy buenas tardes. Uf, qué pregunta. Claro, pues, A ver, mira, hay un libro que a mí siempre me gusta citar, que es el de las identidades asesinas, de Amin Maalouf, porque tiene árabe, pero ¿de qué nacionalidad es? libanés, Libanés. filósofo libanés. Tiene mucho que ver con la pregunta por qué Amin Maalouf dice siempre que el mundo hoy día se ha acostumbrado a desarrollar identidades asesinas, y define las identidades asesinas como aquellas que afirman su existencia negando la de los demás. Y cuando entra un poquito a la descripción de estas identidades asesinas, dicen, son identidades que no reconocen la multidimensionalidad de la identidad y que suelen definirse a sí mismos por una sola variable que los define. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy cristiano, Y nada yo más. soy chileno, o yo soy... Porque cuando tú afirmas algo así, estás dejando afuera Todo a lo todo demás. un mundo que no es aquello que tú defines como tu identidad. Entonces, cuando uno se mira, ¿no? y trata de definir la identidad, uno debiera al menos tratar de reconocer todas las condiciones, todos los saberes, todas las identidades que a ti te llevan a tomar determinadas decisiones en el marco de la sociedad, en el marco societal. Y en el caso mío, yo podría decir, mira, yo soy chileno, pero soy de origen palestino, soy arquitecto, soy sociólogo, soy magíster en urbanismo, soy masón y soy comunista. Entonces, todo este conjunto de, entre comillas, condiciones, todo este conjunto de historias, todo este conjunto de particularidades geográficas, históricas, vuelvo a decirlo, de saberes, se mezclan y generan una identidad que a mí no me permitiría decir que soy solo una cosa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene multidimensiones, una multiplicidad de dimensiones, tiene que ver con las experiencias vividas, con las historias de los padres, con los lugares de referencia, con los lugares de origen, ¿no? Y con cómo las culturas de esos lugares finalmente terminan teniendo pequeños fractales de expresión en la identidad propia. Bueno, pero esas 7 características que tú mencionaste que hacen un todo, te dan a ti una característica. ¿Y cuál sería esa característica para pararte en el mundo, en tus decisiones diarias? Bueno, es la que la gente conoce, pero, por ejemplo, yo siempre a mí me sorprende que hay algunos dicen, oye, pero ¿cómo tú podés ser comunista y masón? Como que, Como que no, como uno, que no o es lo claro. uno o es lo otro, ¿no? ¿O cómo podéis venir de Belén y ser de origen cristiano y ser ateo? Como que o cómo, o tú soy, o estas preguntas típicas que te hacen, ¿a ti tú te sentís más chileno o más palestino? ¿No? Como que la gente intenta Llevarte llevarte al a un encasillamiento. encasillamiento único y univariable que a ellos les permita comprenderte. Y los seres humanos somos realidades mucho más complejas y somos universos totales, que tienen que ver además en las comunicaciones. Hay mucha siempre interferencia, ¿no? Hay ruido en las comunicaciones que tienen que ver también con los prejuicios, con las creencias, vuelvo a decirlo, con las historias, con los miedos, con los traumas que uno acompaña desde niño. Y cuando uno es capaz de mirarse al espejo analizando y reconociendo todas esas variables, uno de pronto puede entrar en un proceso, entre comillas, de evolución, ¿no? Mucho más amable con el medio. Daniel Jadue está en todas sus redes sociales, no en todas, porque hoy día no estamos Esto en sí que no Instagram. estábamos preparados. No está en Instagram, no estamos en Instagram, estamos en YouTube y en Facebook, siguiendo este Sin Maquillaje 143, 21 de junio, Día de los Pueblos Originarios. Imposible. Se está transmitiendo el 21 de junio, pero lo estamos grabando el 20 de junio, porque como mañana es un feriado que nuestro país acaba de incorporar hace muy pocos años, 2 por años. ser
el Día de los Pueblos Originarios, el día en que los pueblos originarios celebran y conmemoran la vuelta al sol, lo que en nuestra cultura occidental llamaríamos el Año Nuevo. Y quiero hacer una acotación re importante, ¿eh? La vuelta al sol tiene que ver con el solsticio de invierno, es decir, con la noche más larga y el día más corto de todo el año, ¿no? Y que extrañamente, a pesar de que en el hemisferio sur se da en este tiempo, en torno al 21 de junio, ¿no? Nosotros los occidentales, como estamos mandatados y gobernados por una cultura hegemónica que no es la nuestra, sino que es una cultura que viene del hemisferio norte, ¿ah? Lo celebramos justo en el solsticio totalmente contrario, que es el solsticio de verano, que es cuando el día es más largo y la noche es más corta. O sea, si nosotros de verdad quisiéramos celebrar el Año Nuevo referido al territorio, al lugar desde el cual miramos el mundo, al cual pertenecemos hoy, nosotros deberíamos celebrar el Año Nuevo en el solsticio de invierno en torno al 21 de junio y no en el solsticio de verano. 21 de julio, Día de nuestros pueblos originarios. ¿Recoleta se define como una comuna a propósito multicultural? Intercultural. ¿Cuál es la diferencia entre multicultural e intercultural? Tiene que ver con visiones que van sucediéndose en el tiempo, ¿no? A ver, voy a hacer una explicación un poco más compleja. Ya lo hemos planteado en este programa otras veces. En el siglo XVIII, en el paradigma de la Ilustración, se instala el paradigma de la tolerancia, que es una actitud intelectual que invita a la contrición de las pasiones de tal manera de poder relacionarse en paz, ¿no? Y desapasionadamente con aquellas cosas con las cuales nosotros no comulgamos, ¿no? Este es el siglo de las luces, el paradigma de la Ilustración, el paradigma que invita en términos de Kant a valerse de los desafíos de pensar por nuestra propia razón. Esto es un combate contra el dogma, contra el pensamiento teológico, contra el pensamiento mágico que se basa en verdades absolutas que son indiscutibles. La razón invita a ponerlo en duda todo, a poder dudar de todo, y para ello poder desarrollar una actitud intelectual de tolerancia. Es decir, la tolerancia es un valor fundamental. Pero cuando el mundo se empieza a globalizar, uno empieza a ponerse en contradicción y el valor de la tolerancia empieza a quedar un poquitito corto. Porque ya el mundo globalizado, un mundo en donde los intercambios a través de las nuevas tecnologías, a través de los correos, a través de todo, estoy hablando incluso de la llegada del ferrocarril, empieza a achicar el mundo y empiezas tú a conocer realidades tan diversas, empieza a instalarse la necesidad de un valor superior al de la tolerancia, que es el valor del respeto. ¿No? El valor del respeto implica reconocer a otros los mismos derechos que uno considera válidos para sí, ¿no? Y considerarlo tan válido lo que él demanda como lo que demanda uno. ¿Tendrá que ver con no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo? Eso es un valor que se instala durante el siglo XX, pero que durante la segunda mitad del siglo XX empieza también a quedar corto, igual que la tolerancia, y se empieza a instalar porque la multiculturalidad tiene que ver con esto, con el respeto a lo distinto, ¿no? Pero la interculturalidad tiene que ver con un paradigma un poco superior que empieza a ser vanguardia en el siglo XXI y que es el paradigma del alquimista. El alquimista en el mundo, uno podría decir neófito, ¿no? Es aquel que trata de convertir todo en oro. Pero eso es imposible, lo sabemos. Eso es una, entre comillas, uno podría decir una metáfora, ¿no? La gente que logra convertir todo en oro no existe. Pero el presidente Piñera ha estado bastante cerca de eso. Bueno, pero es un tema ya. Pero nos estamos refiriendo a la filosofía. Ya, de acuerdo. Entonces, la interculturalidad tiene que ver no solo con el reconocimiento de la diversidad, sino que con lo que enseña el alquimista. ¿Qué enseña el alquimista? Aprender a descubrir en todo lo existente lo bello y lo bueno. Y eso es aprender a valorar la diferencia como fuente de riqueza. Es decir, es algo más que el respeto a la diferencia, sino que es, entre comillas, empezar a valorar como una fuente de riqueza lo distinto, ¿no? Y por lo tanto, esto que acabamos de decir, ¿no? La interculturalidad, entender que en estricto rigor, el Día de los Pueblos Originarios está mucho más cercano al concepto occidental de Año Nuevo, el 21 de junio, que en el 21 de diciembre, porque el año vuelve a partir, ¿no? La vuelta al sol, ¿no? Vuelve, el sol vuelve, la fuerza primordial que da vida, vuelve el 21 de junio, no el 21 de diciembre. Oye, querido Daniel Jadue, este Sin Maquillaje 143 a través de YouTube y de Facebook.
¿Y si te postulo el Premio Nacional de Humanidades a propósito? No, ¿Cómo te debería ir? No tendría, está no mal. tendría ninguna posibilidad. Oye, Daniel, querido, Yo, escúchame. yo no tengo esa expertise. No, No, algún no, día, no, algo, no, oye, no me da, no me da, no me da. algún día Johnny, me acuerdo de una canción antigua, no importa, Johnny Ray, Someday, no sé, ya. Bueno, no, ese era amigo de Johnny Ray, yo un tema amigo. Pero Frankie Lane y Johnny Ray, perfecto. Oye, Daniel, no te olvides, no te preocupes, músicos de la década 50. Yo no había nacido. No, ya, pero ya venía, ya se están, no, para No, nada, no. tú naciste en los tiempos que Mina cantaba Ciudad Solitaria. Una ciudad está solitaria. Ese es un éxito del año 67 cuando nació Daniel Jadwe. No lo puedo creer. Sí, lo puedes creer. Daniel Jadwe, escúchame, ¿por qué el sistema educacional, ya que dijiste esa muy buena explicación entre lo multicultural y lo intercultural, ¿por qué no puede estar integrado un sistema intercultural en el sistema educacional chileno? Bueno, hay lugares donde se ha ido instalando la interculturalidad. La interculturalidad tiene que ver con un concepto en donde se valora la diferencia como fuente de riqueza. Por ejemplo, en las escuelas y liceos de Recoleta tenemos mediadores socioculturales, tenemos efectivamente celebración de algunos días nacionales de las comunidades migrantes que en esas escuelas están, ¿no? De tal manera que se sientan incorporados plenamente porque valoramos las historias de esos pueblos, valoramos la cultura de esos pueblos en la misma dimensión como valoramos la cultura de nuestro pueblo y de los pueblos originarios de este territorio. Por lo tanto, tenemos clases, por ejemplo, de cultura mapuche, tenemos clases de cosmovisión, hemos tenido y tenemos talleres habitualmente, de tal manera que la visión del mundo que desarrollan los niños y niñas y adolescentes que estudian en Recoleta, intentamos que sea lo más amplia posible. De hecho, no adscribimos a la matriz de formación académica del aprender haciendo, que proviene de la educación como negocio, ¿no? Que es la negación del ocio, sino que nosotros abrazamos la ociopedagogía, que es el aprender pensando. Por eso que tenemos filosofía desde primero básico a cuarto medio. Tenemos filosofía desde muy niños, de tal manera que los niños empiecen a cuestionarse, empiecen a dudar y empiecen a pensar y a buscar respuesta a las inquietudes que todos los seres humanos desarrollamos desde la más temprana edad. A mí me quedó claro, yendo a otro tema, Daniel Jadwe, que a propósito te nombré delante el presidente Piñera, según las palabras del expresidente Sebastián Piñera, Salvador Allende fue democrático hasta 1970. Cuando asume la presidencia de Chile, ahí como que se desvió del camino. Bueno, mira, la verdad es que darle mucho valor a las palabras del presidente Piñera, conociendo su historia, ¿no? Su historia incluso en el límite de lo delincuencial, a mí me parece muy, muy válido, ¿no? Él tiene su visión y puede ser respetable como visión, pero Allende fue siempre un demócrata absolutamente profundo, ¿no? De hecho, por eso esgrimió en un tiempo en donde los caminos para la construcción del socialismo eran habitualmente revolucionarios. Él precisamente plantea en Chile la posibilidad de llegar al socialismo a través de la democracia y a través de la institucionalidad vigente, cosa que en ese tiempo no era, entre comillas, muy, ¿Es el socialismo a la chilena? muy abrazada, sí, era el socialismo, la vía chilena al socialismo. Nunca Allende participó de ningún golpe de Estado ni apoyó dictaduras como sí las apoyó Sebastián Piñera. Nunca fue partidario de la violación a los derechos humanos ni responsable. Es más, todas las auditorías que se le hicieron a su gobierno nunca lograron detectar ni siquiera ilegalidades ni irregularidades. Y nosotros sabemos que los juicios políticos que se hacen en los congresos distan de ser reales, sino que tiene que ver con las pugnas. Y en ese entonces hay que recordar que habían fuerzas políticas del sector del presidente Piñera que se habían puesto a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Eso es lo antidemocrático. Eso es lo antidemocrático. O sea, eso en todas las constituciones desarrolladas del mundo significa alta traición a la patria. Es decir, aquellos que se pusieron de acuerdo y que recibieron plata de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno, precisamente porque le tienen pánico al socialismo. ¿Sabes por qué? Porque el socialismo es un sistema superior en términos de organización social al capitalismo. Porque al disminuir las tasas de plusvalía y generar una sociedad en donde todos tienen mayor seguridad, ¿no? Son sociedades mucho más sanas. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención, si el socialismo fuera tan malo,
habría que ponerle sanciones económicas a los países que intentan llevar a cabo proyectos socialistas para destruir su economía, ¿o no sería más lógico dejarlos que fracasaran por su propio peso? Pero nunca han dejado los capitalistas, ¿no?, que ningún proyecto socialista se desarrolle en paz y lo atacan, como lo hicieron el sector del expresidente Piñera, que complotó contra la democracia en Chile organizando un golpe de Estado, incluso desde antes que asumiera el presidente Allende. Por lo tanto, el único sector que dejó de ser demócrata mucho antes del 70 eran los que estaban dispuestos a hacer lo que fuera, a matar a los que pensaban distintos para que Allende no asumiera. De hecho, es el sector de Piñera el que termina asesinando al general Schneider para evitar que Allende, en una tradición histórica, asumiera la presidencia de Chile, como había sido la tradición democrática, que era que el Congreso reconocía a la primera mayoría como el presidente electo de Chile. ¿Pero no te parece dramático que después de 50 años, con la experiencia que tenemos como país, hoy día, y dime si no es así, la gente valore cosas de la dictadura, algún sector importante valore al genocida Augusto Pinochet? Y es más, te diría, yo creo que a una gran mayoría del país le da lo mismo que gobierne, siempre que yo esté, comillas, bien. No, yo no creo que sea así, y tenemos una buena noticia. En el 90, Pinochet obtuvo 46% de los votos del país. Hoy día hay un 36% solo que valora la figura de Pinochet y que le da lo mismo, porque no comparte valores esenciales, todos los crímenes de Pinochet, y que lo valoran igual. Y en eso uno tiene que reconocer que cada uno puede sentirse representado y más cerca del que quiera. Si a uno lo identifica la tortura, el robo, la desaparición forzada de personas, el asesinato, ¿no?, y la traición, que es lo que caracteriza y lo que define a Augusto Pinochet Ugarte, está en todo su derecho. Pero Daniel, y lo que pasa hoy día con la fuerza que tiene, por lo menos hoy día en la comisión, ¿cómo se dice? La constitucional, el Consejo Constitucional. Constitucional. O sea, la fuerza que tienen los republicanos, la opinión que tiene la dictadura. Pero yo entiendo que ya ha empezado a bajar significativamente. Esto es parte de un péndulo de una sociedad que no se preocupa mucho de la política, que está todavía bajo el influjo de la cultura de la dictadura, que trata de aniquilar, ¿no?, el pensamiento político en la sociedad, y que le permite ser mucho más permeable a las campañas de odio que provienen desde la televisión y desde los medios hegemónicos. Yo no estoy tan preocupado, yo no creo que los republicanos tengan tanto apoyo. Sí, tuvieron un apoyo en un día específico, ¿no?, y lograron una mayoría, pero ese mismo día un tercio de la sociedad dijo que no le creía a nadie y prefirió restar. O se justificó para no ir a votar, o votaron nulo o blanco. Por lo tanto, aquí la primera mayoría la tienen los que no creen en el sistema y la segunda mayoría la tienen los republicanos. O sea, la gente, tú dices que en general está votando más en contra que a favor. Sí, yo creo que la gente vota por aquellos que logran discursivamente representar su indignación y su frustración con lo que pasa en la realidad chilena, ¿no?, con la supuesta crisis de seguridad, con el dolor de las familias que no llegan al final de mes con los sueldos que tienen, ¿no?, con aquellos que sienten que el sueño de la casa propia se aleja todos los días un poco, aquellos que le tienen pánico a la salud. Lo veíamos el otro día cuando hablábamos de la desesperanza aprendida. Y yo creo que esto de que efectivamente de todos nadie logra resolver sus problemas, bueno, hoy día se le va a dar vuelta a los republicanos, porque ellos tienen todo el poder hoy día para resolver a través de la nueva constitución los problemas y los dolores de la gente. La gente está esperando aquello, y ya hemos visto que ellos no están en esa, ni están dispuestos. Es más, no quieren que cambie la constitución, no quieren aprobar más impuestos para que el Estado tenga posibilidad de allegar más recursos a la gente, no quieren aprobar más recursos ni para pensiones, ni para salud, ni para nada de lo que hay que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno vota por mentiroso, uno después no puede quejarse de sentirse engañado. Y yo creo que aquí Chile ha tomado una decisión, pero que tendremos que verla en el mediano plazo. Yo, no, la verdad es que no me desespero por la coyuntura. Yo creo que estos son procesos de mucho más larga edad. En YouTube y en Facebook estamos haciendo el Sin Maquillaje 143, y luego de esta pausa tenemos una invitada que nos va a decir hoy día, definitivamente, quién quemó el metro. Daniel Jadue está Sin Maquillaje a través de Facebook y YouTube, Sin Maquillaje número 143, y se ha integrado a este panel, quien ya estuvo una vez con nosotros y fue muy agradable estar con ella. Me refiero a la periodista Josefa Barraza Díaz, que ahora,
junto al doctor en ciencias forenses Carlos Gutiérrez Ayala, presenta el libro que está ahí mostrando Daniel Jadwe. ¿Quién quemó el metro? Ella lo hace como pregunta. Querida Josefa, muchas gracias por estar acá. A 160 kilómetros por hora ha llegado a nuestro estudio. Obvio, pero por supuesto, pues. De Puente Alto para llegar a Recoleta es un largo camino. Así es. Hay que aceptar eso. Pero Ahora, hay que reconocer que Recoleta está al lado de la Fundación de Santiago, no así Puente Alto. no, eso sí, pero Puente Alto, yo siento que incluso el clima está distinto. Sin duda. Josefa, ¿quién quemó el metro? Sobre todo hoy día. ¿Sabes qué? Que esa pregunta ya a mí ya no me preguntan cómo está. ¿Cómo estás, Josefa? Qué gusto verte. Inmediatamente, ¿quién quemó el metro? Y es una pregunta que está en la memoria colectiva, que está en la mente de la sociedad chilena, por lo menos de los que nos interesa saber quién quemó el metro, desde hace 4 años. Y este libro, tras 1 año y medio de investigación, a ver, ¿cómo lo explico? Porque son muchas cosas, son muchos temas, son muchos hallazgos. Incluso Daniel participó en parte Pero yo te voy a hacer la pregunta que la gente se está haciendo, ¿no? Porque la presentación y el título del libro es tremendamente sugerente. No, y me puse todas las fichas, ojo. Es tremendamente sugerente. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar que leyendo este libro queda claro quién quemó el metro. Y no es tan así. Lo que hace este libro, y yo ya no solo lo leí, sino que además estuve en las presentaciones, es entregar una serie de antecedentes que primero destruyen la versión oficial. Primero, la hacen añicos, ¿no? Y lo segundo, entregan una serie de elementos que configuran una tesis principalísima y que este atentado vino desde el poder, ¿no? Que esto fue una operación de una u otra manera montada para quienes querían. Es tremendo spoiler que te mandaste, o sea, en pocas palabras, gracias Daniel. Entonces, esa Ok, fue mi está bien. participación hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Pero a ver, vamos A ver, ordenemos el asunto porque partimos con una pregunta muy básica que era sobre el libro y tú te mandaste una reflexión que era como para el Pulitzer. O sea, partamos. María, no te preocupes, me encargo yo, sigamos. Partamos por el principio, que era quién quemó el metro. Ese día, por lo menos, Mónica González, quien presentó el libro en La Furia del Libro, ella incluso dice, este libro te abre un camino, te empieza, es como pulgarcito, para que se hagan una idea. Empezamos a mostrar muchos antecedentes, muchos hallazgos para que las propias personas empiecen a darse cuenta de las negligencias que hubo en las investigaciones del metro. Y finalmente se crean, como dijo... Momento, Ya que te iba a decir. No, es que hay una palabra que yo puedo llegar a pensar que podría estar mal utilizada, porque tú crees que son negligencias, porque una negligencia es un error involuntario, ¿no? Que tiene que ver con la falta de capacidad, con la falta de Es que rigurosidad. igual si tú Yo- quieres decir como que yo- fue un yo- error intencional, ¿quieres tratar O de sea, decir? yo la verdad es que cuando leí el libro y cuando empiezo a ver, por ejemplo, la manipulación de las cámaras en términos de la hora y cómo efectivamente se cambian las horas de las grabaciones por parte de la PDI, que es quien uno como ciudadano de a pie le entrega la confianza para que esclarezca la verdad, y yo me quedé con la sensación de que la PDI lo único que no quería era llegar a la verdad, sino que quería ocultar la verdad para hacer algo que muchas veces ha pasado en nuestro país, entregarle un chivo expiatorio a la sociedad que les diera un triunfo, ¿no? Incluso justamente es sumamente muy, muy fuerte el término chivo expiatorio, pero finalmente las personas que estuvieron más de 1 año detenidas en prisión preventiva y además que fueron enjuiciadas y 2 fueron meses. condenadas, como fue el caso de La Granja, para luego resolver que eran inocentes y que fueron totalmente absueltas. ¿Quién le devuelve a esas personas esos 17 meses? Finalmente, el Ministerio Público lo que estaba buscando era personas a las cuales culpar y decir a la sociedad, miren, eran manifestantes porque había un chip de criminalización de la protesta social en esos días. Recordemos que las evasiones masivas cuando se da el anuncio de que iba a aumentar el pasaje, hasta el viernes 18 de octubre en la tarde, ya no tan solo los estudiantes y las y los escolares estaban saltando el torniquete, sino que toda la gente estaba apoyando esta manifestación. Me refiero a quienes finalmente ocupan el transporte que es el metro.
estaban a favor, empezaron a apoyar Gente Pérez dijo clarito que esto Dijo, no prendió. no, esto no prendió, Esto no prendió, el cabrón. ex presidente, entonces, Presidente, el directorio del metro. No, esto no prendió, dijo. Bueno, A ver, pero una cosa importante sin maquillaje. Nosotros presentamos a Josefa, y sí, Josefa Barraza, la misma de los Intramarcha, la misma la autora, misma, que ahora, la misma. junto la a misma, la misma de la manada. Carlos Gutiérrez Ayala, escribe este libro. Y Carlos Gutiérrez Ayala, yo lo presenté como doctor en ciencias forenses. Acláranos esto del doctor en ciencias forenses y el trabajo con Carlos, por favor, Josefa. ¿Qué es lo que es un doctor en ciencias forenses? No todos entendemos. Ni yo sé, soy bien honesta. Yo puedo explicarlo. Por favor, señor. A ver, no, esto no puede pasar en este programa. Estamos absolutamente... La ciencia forense es el que investiga los hallazgos después de ocurridos, ¿no? Ya. Y que reconstruye... No lo puedo creer. Ella, la invitada, está en todo derecho. Sigamos. No lo puedo creer. Sigamos, ya. Pero es que ustedes necesitan algo de humor. Pero investigación, Absolutamente. Ya. una investigación forense es alguien que es capaz de reconstruir hechos para develar un crimen, ¿no? Y que lo investiga a través de método científico. Esto no a través de locuración, no a través de, sino que sencillamente se atiene a lo que puede demostrar. Por eso que es tan importante la participación de Carlos en este libro. Él te entrega la información, entonces... No lo puedo creer. no. Carlos, estoy yo representándote, tratando de... Es que Carlos, quiero contar un poco de la historia de Carlos porque además ciertas personas, no todas, sino que un par, me ha dicho, escribiste un libro con un ex carabinero. Porque Carlos, antes de ser doctor en ciencias forenses, estuvo muchos años en el Lavocar, en el laboratorio de criminalística de carabineros. Él es un capitán en retiro. Y me decían, tú escribiste un libro con un carabinero, o sea... Tanto que criticabas a los carabineros, tanto que escribías en contra de ellos, escribiste un libro con un carabinero, pero es que eso es lo que no se entiende. Yo creo que Carlos tenía toda la capacidad y el conocimiento para poder develar y además examinar los hallazgos y los antecedentes que teníamos a la mano respecto al incendio del metro. Recordemos que Carlos llegó a Chile, él estaba viviendo en Estados Unidos, llegó a Chile por el caso de Fernanda Maciel. Gracias a él, por así decirlo, incluso Fernanda es hallada, mientras que la prensa, el trato machista que hubo hacia Fernanda Maciel fue sumamente notorio, que se había ido. Falencias de la propia investigación. También Elena. las policías, tanto la PDI como Carabineros. Ahí viene de nuevo. La criminalística o ciencias forenses es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen de material sensible, significativo, relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, la certidumbre de su existencia y si en efecto se trata de un delito, reconstruirlo con detalle y señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos determinados en el mismo. ¿Por qué es tan relevante? Porque a través del trabajo de Carlos, Josefa puede llegar a la conclusión, por ejemplo, esto de que las cámaras solo apuntaban a alguien a quien querían criminalizar y no a los que estaban quemando el metro, que estaban al lado y que se veía. ¿Eso es así, Josefa? No, es que sí es así, pero esto también es aclarar un poco también que estoy de acuerdo con Daniel, pero también sumar el dato de que el libro está dividido en dos partes. O sea, la primera parte dice investigación periodística y dice parte 2, investigación forense, que es donde Carlos empieza a explicar cómo es el comportamiento del fuego. Incluso el primer capítulo de Carlos se llama Ciencias Forenses. No, sí, yo estaba bromeando, porque obviamente es parte de mi libro, pero Carlos, él explica el por qué el comportamiento del fuego esa noche, por lo menos en el caso de el incendio en Estación La Granja, fue un comportamiento sumamente extraño, porque en el capítulo 1 de este libro, que trata de que se llama material no combustible, se revela que el Metro de Santiago está fabricado y construido con materiales que... No fungibles. Que esa es la palabra. Inífugos. Inífugos. Lo dice un especialista en construcciones que ha estudiado más de 22 líneas de metro en diversos países, que es Ariel López, ¿no? También un viejo conocido nuestro, y que efectivamente demuestra que primero era imposible que las estaciones del metro se quemaran
como se dice que se quemaron, sin la utilización de acelerantes y sin la utilización y sin haber Y de un conocimiento del lugar. un conocimiento muy, muy, muy profundo del lugar. Porque eso también es lo que siento que me estoy tirando mucho spoiler, la editorial debe estar así. ¿Qué está diciendo? Pero es que Daniel ya leyó el libro. Daniel incluso, él fue una de las personas que cuando se empezaron a incendiar las estaciones, él dijo, las estaciones de Recoleta están abiertas. ¿Se acuerdan de esa denuncia, no? Incluso él, Daniel aparece en este libro respecto a que él fue uno de los primeros políticos y en este caso figuras públicas, alcalde de la comuna de Recoleta, quien dice que incluso emplaza a Luis Grange, que era presidente de Metro entre el año 2018 y el año 2022, y le dice, ¿por qué las estaciones están abiertas? Eso es lo otro, que las estaciones deberían haber estado cerradas, pero las estaciones estaban completamente abiertas, no estaban ni con un candado, ni con algo que impidiera el paso de la gente. Y Daniel Jadwe, si no me equivoco, creo que fue el 20 de octubre, él dice a través de un tuit que qué es lo que está pasando, porque incluso una de las estaciones que estaba abierta, Einstein, al lado de la Municipalidad de Recoleta, a pasos de la Municipalidad de Recoleta. Entonces, por eso Daniel conoce bien esta investigación, porque él también fue partícipe con respecto a que él fue uno de los primeros que denunció de por qué las estaciones estaban abiertas. Oye, dime una cosa, perdón. ¿Hay alguien? Oye, y además que algo que llamó mucho la atención, ¿eh? En el libro está, aquí yo lo encontré, el listado de los hechos más importantes registrados por la PDI. No, pero ese es un spoiler muy grande. Está bien, pero mira, están todas las fechas y todos los días de todas las estaciones y la hora. Pero démosle crédito, pero Daniel, dale crédito. ¿Por qué no me pegáis directamente ya? No, dale, Daniel. Es que yo quiero ir a otra cosa. Hay una pregunta que la hice cuando estaba haciendo esta investigación, que igual Josefa, y cuando estábamos en medio de la revuelta de octubre. Si en Chile hubiera una sola organización capaz de planificar para ejecutar un atentado de esta dimensión, estaríamos en el peor de los mundos. Porque un atentado de esta dimensión requiere de una capacidad organizativa y logística tremenda para poder atacar una cantidad enorme de puntos de la capital de manera simultánea. Uno podría legítimamente preguntarse si no era en este afán privatizador del metro que la derecha tiene hace tanto tiempo, que alguien pudiera haber encontrado que este era un buen momento, buen nicho, un buen momento para buscar destruir una empresa estatal absolutamente eficiente y eficaz para poder hacer dos cosas al mismo tiempo: criminalizar la protesta social y al mismo tiempo dejarla en tal estado que fuera única y exclusivamente posible reconstruirla con el ingreso de los privados. En este país en donde la posverdad hoy día campea por donde se quiere, ¿no? Hay una muy buena introducción acerca de la posverdad y del rol que juega la verdad en nuestra sociedad hoy día, en donde ha perdido todo sentido y razón. Uno podría llegar a pensar lo que se quiera, y yo tengo una íntima convicción, ¿no?, que esto fue acción del gobierno con los agentes del Estado de turno para criminalizar la protesta social, y este libro yo esperaría que determinara que una investigación seria se hiciera para que efectivamente llegáramos a saber quién quemó el metro. O sea, el libro de por sí, César y Daniel, entrega todo lo antecedente y entrega antecedentes y hallazgos que quiero pensar, soy sumamente ingenua, lo sé, pero ¿por qué se ríe? Estoy hablando en mi momento de seriedad. Estaba ahí tratando, era un buen intento. Era un buen intento, pero de decir que el Ministerio Público a lo mejor no recopiló todos los antecedentes y que por eso no pudo determinar quién había quemado el metro. O sea, eso es lo que quiero pensar, porque teniendo todos los antecedentes que nosotros obtuvimos en 1 año y medio, que ellos no lo lograron obtener en 4 años, de verdad. Es como raro eso. Es sumamente raro. Este libro de por sí, además, digamos, lo conversaba también tras bambalina con el equipo del alcalde, que tampoco ha existido una cobertura de difusión, es decir, de medios respecto al libro. O sea, solamente... Pero ¿cómo tú no vas, por ejemplo, a los famosos matinales a conversar de este libro? No, y solamente a Carlos lo llaman
a Carlos Gutiérrez lo llaman para hablar del caso de Tomasito, del caso de Y la editorial Fernando. no puede llamar a decirle, oye, queremos que entrevisten a esta autora. Es que no porque pasa el libro por de lo- Loma Edición, mira. Creo que pasa No, porque los medios no quieren cubrir esto. Pero reiteremos que estamos hablando del libro. ¿Quién quemó el metro? Es una pregunta que hace la periodista Josefa Barraza Díaz junto al, ¿cómo era él? Él era doctor en ciencias forenses, Carlos Gutiérrez Ayala. Las revelaciones de una investigación periodística y forense, un libro de Loma Ediciones que está a la venta y que va a ir a la Feria de Frankfurt, ¿o no? Bueno, No. eso lo hablamos, ¿no? Pero la Feria de Recoleta, no. Pero no hace falta el lanzamiento en Recoleta. No, sí, eso va a ir de todas maneras. Nosotros hicimos el lanzamiento del primer libro, Josefa. Vamos a hacer el lanzamiento de este segundo libro que yo invito a leer, pero además hago un emplazamiento también a los medios, a ver si se atreven a buscar la verdad. Este libro hay que darlo a conocer, pero seguramente tengo la certeza que los medios lo van a invisibilizar porque no les interesa la verdad, porque tienen una línea editorial que tiene que ver con criminalizar la protesta y no con buscar la verdad. Pero este libro está a disposición de todos los que lo quieran leer en las librerías de Chile, y yo creo que va a ser un recorrido similar al Intramarcha, que también lo trataron de parar y también van a tratar de parar el que viene. Después, si quieres, nos puedes contar algún detalle, pero efectivamente aquí hay un trabajo periodístico verdaderamente notable y un trabajo además de... Pero, ciencia a ver, forense. Daniel, perdón que te interrumpa. Dígame. Yo como invitada tengo todo el derecho a interrumpir en Siempre. esta ocasión. Este me interrumpe todos los días y no tiene... Quiero saber, No. luego de que leíste el libro, ¿qué le diría a las personas que nos están viendo en estos momentos Sin Maquillaje? ¿Recomendable o no recomendable? O sea, yo creo que es un libro imprescindible. Hoy día, cuando la verdad deja de tener sentido y razón en nuestra sociedad. Hoy día, cuando además, para disputar el futuro es imprescindible disputar el pasado. Porque hay aquí, no solo con este tema de quién quemó el metro, no solo con el tema de la intramarcha, hasta con el gobierno de Allende, que la derecha, para poder disputar el futuro, ¿no?, trata de decirnos a nosotros, como la estupidez que dijo el otro día, creo que fue un ex ministro de Piñera, ¿no?, A ver. que los resultados del CIMS habían caído por el octubrismo, ¿no? O sea, este caballero no es solo que trate de mentir para inducir a la sociedad a pensar algo en ¿No fue Raúl contra, Figueroa? ¿no? Creo que fue Figueroa, no estoy seguro, ¿ah? Pero efectivamente llegar a decir que es el octubrismo el que genera, ¿no?, los malos resultados del CINSE, sin entender el impacto de la pandemia, pero también sin poner en discusión el proceso de desmunicipalización y la creación de los servicios locales de educación que hasta el día de hoy no han aportado ningún indicador que permita decir que lo están haciendo mejor, ¿no? Solo con esta obsesión de criminalizar a la protesta social para decir que el orden y la derecha son los que pueden dar, entre comillas, garantía de paz social en este país, es tan burdo que libros como estos nos enseñan a discutir las verdades oficiales, sobre todo cuando vienen desde la cultura hegemónica. No, Hoy día no hay nadie- hoy día no hay nadie- Yo después de leerlo, además, voy a decir, Dejémoslo así, César, No te me preocupes. quedo con la íntima convicción de que esto fue una acción proveniente desde eso- el Estado. Es que eso es lo que decía Mónica, que en la presentación, que el libro, pese a que no te diga nombre y apellido, quién quemó el metro, te guía por un camino que finalmente te dice esto fue lo que pasó, pero no puedes decir nombre ni apellido debido a que Pero hoy día no hay nadie detenida o detenido por la quema del metro. sí, ¿Cuánta gente está Daniel detenida? Bustos está condenado por el incendio de San Pablo, que extrañamente de ese caso se nos cerró totalmente como el poder adquirir información a ese caso. Y el segundo caso es el de Estación Pedrero, donde hay un Benjamín está Pero condenado. Esta persona, Benjamín, ¿qué se sabe de él? Mira, llegó solo, pertenece a tal... Ahora está en libertad, pero él estuvo un año en el Sename, porque a él cuando lo detuvieron era menor de edad. Él incluso lo detuvieron con uniforme de colegio. Estaba con Pero el él chaleco del colegio. Bajo el debido proceso es absolutamente ilegal porque está fuera de la flagrancia, ¿no? Y además, al estar fuera de la flagrancia y no haber ninguna orden de detención oficial, Ya, pero este joven Benjamín habría quemado el metro porque, no sé, porque estaba con un grupo de amigos, porque le dio... Es que él no lo que quemó. él no lo quemó. ¿No lo quemó?
¿Está detenido entonces? Dentro de lo que se Hay que sabe. preguntarle a Omar Mérida, que Omar Mérida, incluso Benjamín estuvo en 2 juicios. Piensen, un menor de edad estuvo en 2 juicios. Se dan cuenta el nivel de revictimización y de quiebre que tuvo este joven, pero No solo él, su familia, además. su La mamá familia. habla y da un relato que de verdad es escalofriante, pero lo más perverso es que esto refuerza la tesis de esa parte de la izquierda que piensa y que plantea que el Estado es un instrumento de dominación de clase, que finalmente existe justicia para ricos, justicia para pobres, justicia para la clase dominante. Vamos a ver en qué termina, por ejemplo, Pero, el caso Torrealba u otros que son, pero infinitamente más Pero- graves. ¿puedo decir algo? Que para cerrar la idea de Benjamín, que él en el primer juicio fue absuelto. Y y su tío también, porque también Daniel fue detenido. Ambos fueron absueltos. En un segundo juicio, de nuevo fue absuelto Daniel y Benjamín fue condenado. Fue como que el Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, en el caso de Omar Mérida, necesitaba tener a alguien condenado en este caso, porque Benjamín, es más, Benjamín, cuando yo hablé con él en su momento, él no quiso dar un relato para este libro, pero sí permitió que apareciera su nombre, que hablara su familia y todo. Su equipo jurídico también dice que al lado de él se ve una persona en todo momento, quién es finalmente quien prende el fuego en la estación. Mm. Pero ¿qué pasa? Que la cámara, ¿a quién siguió? El operario, ¿a quién siguió? A Benjamín, pero no tomó en cuenta a la otra persona que estaba incendiando la boletería, la cual se desconoce totalmente su paradero y su identidad. Pero ahí también está el importante rol del operario de las cámaras del metro, porque el operario es quien decidía a quién seguir y a quién no. Mira, estamos dialogando aquí en el Sin Maquillaje con la periodista Josefa Barraza en el Sin Maquillaje 143. Daniel. No, solo decir la reconstrucción de cómo funciona el sistema Venus, ¿no? De que es cómo se graban cómo funcionan las cámaras de grabación que existen a lo largo de todas las estaciones del metro, menos en 2 líneas que tienen un sistema distinto con otro nombre, ¿no? Es bastante notable, por cuanto ahí uno también termina de entender, mira, aquí está llena de vericuetos esta investigación en donde dicen, aquí alguien tomó decisiones para obstruir la justicia y criminalizar y apuntar como chivo expiatorio a jóvenes que no necesariamente tienen que haber tenido algo que ver. Oye, Y yo no podría terminar mi comentario, no que estamos terminando el comentario del libro, sin hacer una valoración de la Defensoría Popular. Exactamente. Porque el rol que ha jugado la Defensoría Popular, y quiero nombrar o reconocer en la figura de Lorenzo Morales, un tremendo trabajo. Y de Paola Castillo. Y de Paola Castillo, que son 2 compañeros, un compañero y una compañera, que han hecho un trabajo de reconstrucción. Entiendo que la Defensoría Popular deben ser abogadas y abogados que están al servicio de la gente. Así ¿Eso es? Que luchan por los derechos. Que luchan por los derechos humanos y que defienden a todos aquellos que están imputados de una u otra manera sin todo el debido proceso y con una deuda fundamental. Hasta el día de hoy la justicia chilena, todo el sistema judicial, todo el sistema investigativo no logra decirle esto a Chile con absoluta claridad. Ignacio, ¿cuántos minutos nos quedan de programa? Ignacio, para que se forme la idea, es como igual a Ricardo Vega, pero con barba. No, pero también otro día. Es un estilo así, pero con barba. No sé, no, ni tanto. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. 10 minutos, perfecto. Entonces vamos, querida Josefa Barraza, Daniel Jaue, a lo que yo les tiré delante, la feria del libro de Frankfurt que Chile rehusó ser protagonista el 2025. Le escuché una cosa, fíjate, el otro día Tomás Mochatin, en su comentario, que a mí me hizo harto sentido. ¿Cómo el ministro de Cultura no le consulta esto al presidente de la República? Él toma la determinación. Yo me pregunto, un tema aparentemente relevante. Bueno, eso pasa cuando tiene un ministro de Cultura que de cultura sabe poco y sabe más de espectáculos. Yo recuerdo que cuando lo nombraron yo estaba absolutamente sorprendido porque todos conocemos la historia de Jaime de Aguirre, todos conocemos la historia de en qué convirtió él la televisión, ¿no? Llenó la televisión chilena de programas frívolos que de una u otra manera también convertían a la mujer en un objeto y efectivamente a mí me parecía que no era en ningún sentido alguien que estuviera a la altura del desafío de liderar un ministerio de cultura de un gobierno que se autodenomina
transformador, ¿no? Esta es una decisión de alguien que no entiende la dimensión de lo que es la feria más importante del libro a nivel mundial, Con más de 7.000 Ah, expositores exacto. de Y que además, editoriales. en donde se firman más del 80% de los contratos de cada año, y que además se invita como invitado especial a Chile, no porque Chile sea bonito ni porque sea el país más, no, en el marco de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Entonces creo que aquí hay un error de dimensiones incalculables que además están tratando todos de revertir, pero ya no hay posibilidad de revertir, que muestra la debilidad de cómo hasta el día de hoy se considera la cultura, o más bien, de cómo no se considera la cultura como eje fundamental de los gobiernos, ¿no? Y esto muestra que una vez más estamos en deuda en el ámbito de la cultura y que estamos en deuda en todo el ámbito, ¿no? del trabajo de cultura. No entendemos que esta es una inversión en país, ¿no? Aducir que esto es un problema de costos, la verdad que no da. ¿Ah? Y yo efectivamente tengo mis dudas de si consultó o si no consultó, pero de que fue una pésima decisión que es lamentable, sobre todo en el año tan particular que estamos viviendo. No, y además que Chile de por sí tiene una crisis de cultura. O sea, pensemos en los presupuestos que se entrega al Ministerio de Cultura, a las distintas organizaciones, a los distintos colectivos culturales en el país. Incluso sorprende cuando una comuna realizó una feria del libro. Viene la de Macul el 29 de junio. Viene la de Sí, ahí Macul, voy a estar la de buscando. Macul, el 29 de junio, por si acaso. Con mis 2 libros. Oye, tengo que decirlo, ¿ah? Sí. La Feria de Macul es la segunda FIL, ¿no? La segunda Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales en Macul, que es como Que en abril pasado se realizó en Recoleta Exacto. y ahora es la continuación. Exacto. es la continuación. Exacto. Pero eso también pasa, que en Chile cuando dicen, se va a hacer una feria del libro, que una comuna lo haga, es como, ¿en serio? O sea, ¿de verdad está pasando esto? Pero incluso Jaime de Aguirre, cuando dijeron que él iba a ser el nuevo ministro de Cultura, esto lo digo muy opinión personal, ¿no? Que esto no representa en lo absoluto en los medios que trabajo, ni siquiera a la editorial LOM, pero fue como, pero si él no era director de televisión, TVN, Chilevisión en su Además, momento, estuvo metido en el caso de las boletas de financiamiento irregular, ¿se también acuerdan? de Soquimich. Claro, ¿no? Y que además recibía estas boletas de Chilevisión cuando era dueño Sebastián Piñera, este caballero que se robó el banco en el 86, en el 84, creo. La pregunta es, Que llegó a ser presidente de Chile, ¿no? ¿por qué se tomó la decisión? Parte de la historia, pues, señor. Parte de la- No. La pregunta es, ¿qué fue o qué consideraron en Jaime de Aguirre para poder tomar la decisión de nombrarlo como jefe de cartera de las culturas? Estamos hablando del Ministerio de las Culturas, el patrimonio. Pero el presidente dio a entender que era una mala decisión. El presidente dio a entender que no se le consultó. Así es, no. ¿No O es sea, cierto? la declaración de la moneda Mm. fue que el presidente no estaba de acuerdo con la decisión y que no se le consultó. Ya. Y que aquí Pero hay eso un ya único es muy responsable, común. pero además, pero lamentablemente el responsable sigue ahí, pues, y no creo que vaya a cambiar su visión de la cultura y la importancia que le dé a este tipo de eventos a nivel mundial en un año tan particular como este. Bueno, Vuelvo a decir, la disputa del pasado es fundamental para disputar el futuro, porque, vuelvo a decirlo, nos quieren convencer, por ejemplo, ¿no?, de que el gobierno de Allende fue un mal gobierno, pero ¿sabes qué? Nunca un gobierno ha mejorado, ha construido mejores viviendas sociales que las del gobierno de Allende. Nunca la política educacional le abrió las puertas de la educación superior a la clase, a los hijos y las hijas de la clase trabajadora como en tiempos de Allende. Nunca tuvimos tanto acceso a la cultura, a las clases populares, como con la DICAP, la disquería del Cantar Popular, y como Quimantú, la editorial que publicó la mayor cantidad de libros que se habían publicado en la historia de Chile en los años de Salvador Allende. Nunca tuvimos la salud como se mantuvo, la inversión en hospitales en esa época, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender que los que te quieren convencer de que el gobierno de Allende fue un mal gobierno y que cayó por malo y no porque una parte de las fuerzas políticas de Chile se puso a disposición de un gobierno extranjero en el marco de una guerra fría infame para derrocar a su propio gobierno, llevando a cabo un crimen de lesa patria, una traición, una alta traición a la patria, que son hoy día los mismos que quieren convencerlo a usted, ¿no?, de que ellos son los únicos que pueden gobernar bien, a pesar de que todo su sector, o gran parte, hay hartas personalidades de su sector,
están en prisión preventiva, ¿no? Imputados de delitos de fraude al fisco, de asociación ilícita para delinquir, como el exalcalde de Vitacura. Hay mucho. Entonces, aquí hay que poner de manifiesto la importancia que tiene disputar el pasado para poder disputar el futuro. Y además fue el tiempo de música libre en su mejor periodo, del 71, partió en septiembre del 71 al 73. Fue la mejor época de música libre. Eso lo quiero decir. Perfecto. Con la conducción de Nelson Hoffman, también estaba César Antonio Santi, que está delegado de salud. Bueno, lo que yo me acuerdo. Pepe Gallinardo, Mirta Furioso, Araceli Muñoz, Angélica Cast, bueno, ya, todos los demás. Entonces estamos listos. Estamos listos, ya. Las personas mayores que Perfecto, siguen. salta, pequeña langosta. Hay descuento para las personas Por mayores. supuesto. No, hasta aquí. Sí, acá está. Oye, este libro de nuestra invitada de hoy, Josefa Barraza, junto al doctor en ciencia agropecuaria, ¿la cosa? No, doctor en ciencias forenses, Carlos Gutiérrez Ayala. Reitero, su libro de Lome Ediciones, Profesores, docentes. ¿Quién quemó el metro? Se hace la pregunta. La revelación de una investigación periodística y forense de, reitero, nuestra invitada Josefa Barraza Díaz y Carlos Gutiérrez Ayala. Yo espero que de verdad tengan... Dos fechas Por importantes. favor. La primera es el sábado, que se va a realizar un conversatorio respecto al libro, más una firma en la cafebrería, que es una librería. Ah, la que está en la Plaza Ñuñoa. Sí. La Plaza Ñuñoa. Bonita, sí. ¿Cuándo vas a estar ahí en la cafebrería? El sábado 24 de junio. O sea, este sábado. Este sábado a las 12 del día. Para quienes no pudieron ir al lanzamiento en Estación Mapocho, pueden ir ahora, pueden asistir y obviamente conversar, tener sus dudas Mira, respecto al es libro, muy más bonito, las muy bonito firmas. lugar, sí. Y además en la librería del GAM también va a haber una... Y en Recoletras, po. No sé, a mí todavía no me invitan. No, pero si Oh. el libro está. El libro está en la disquería y librería popular de Recoleta, te quiero decirlo inmediatamente. Acá la Paula Sala me lo confirma. Está en Recoletras este libro. Como a 9 lucas, imagínate. Si está a 9 lucas. Y además en estamos, Recoletras, además está estamos buenísimo, ya organizando, para las malas lenguas, el lanzamiento en Recoletras, que siempre lo hemos hecho. Sí, con la intramarcha fue. Y la próxima semana, ojo que ya el sábado, 2 fechas, en la cafebrería ubicada en Dublín Almeida, al frente de Plaza Ñuñoa. Después en la tarde, tipo 5 de la tarde, voy a estar en la librería del GAM, firmando también ejemplares. Y la próxima semana voy a estar en la Feria del Libro de Macul, también presentando el libro. ¿Y cuándo visitas a Jaime de Aguirre? No sé cuándo me va a ir a presentar, no sé cuándo voy a ir a exponer el libro a la moneda. No creo que tenga muy buen recibimiento. Listo, hasta ahí. Despida su programa. Despida su programa, señor Jadwe. Y agradezcale a Ignacio, la Paula. Bueno, yo primero agradecer, recordar, estamos haciendo un programa grabado porque el 21 de junio Cuando lo esté viendo la gente, digamos. el Día de los Pueblos Originarios, en donde se celebra la vuelta al sol, el solsticio de invierno. No estamos haciéndolo en vivo y en directo, pero le mandamos un saludo a todas y todos los que nos siguen cada semana. Agradecer a Josefa nuevamente la presencia aquí para presentarnos su libro. Que viajó de muchos Metro, kilómetros. que vino desde muy Bueno, del ya, rancho de 60 muy, no muy lo puedo lejano, ahora. ¿no? Allá Y, donde- invitarlos a encontrarnos. En donde la comuna, Sí. en donde mi comuna siempre me ha anulado comunicacionalmente. Absolutamente, pues en esa Mira, comuna mira, nunca se prestaría Ni para siquiera buscar la verdad. nunca Menos presenté en la este tiempo que está ultramarcha. tan complicado. Me acordé también de Mauricio Basilio, otro lolo de música libre. Ese sí que la rompía. La rompía el año 72, doblando las canciones de Gilbert O'Sullivan. Perfecto. Tú eres chiquitito, pues, Daniel. Tú recién No te- tanto, No, no. tenías Yo me 5 acuerdo, años. yo me acuerdo. Pero a los 5 años estás viendo música libre. Sí, pues yo me acuerdo de música libre. Me Perfecto. acuerdo. Exactamente. ¿Y qué fue del bailarín? El bailarín Limbo. Siempre yo decía, ¿qué fue? ¿Alguien- No he podido alguien averiguar me qué fue de cagó? Limbo. Tampoco sé del Me presente. quedo de tu época, no de la nuestra. Tampoco sé del presente de Pepe Gallinato, que sé que vive en Buenos Aires, pero no he sabido más. Lo trato de buscar en internet, en todos lados. ¿Qué es de Pepe Gallinato? Les mando un abrazo a todas y todos. Llegamos hasta aquí, por Gracias. favor. Por favor. Mycope Show, Pepe Gallinato con la Fresia Soto, sino con la Maite Montenegro y No, Jorge Rebel. Ahí está el Jorge Rebel, el Mycope Show. Ya, gracias, Josefa. Muchas gracias. Nos fuimos.